Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Aguilar Hernández, González Agrero Fátima, Niño Ortiz Karime, una servidora y Odales Ivana Gómez. A nosotros nos tocó el tema de neurología de la atención. Algunos de sus aspectos neuropsicológicos de la atención son, por ejemplo, el estado de alerta. ¿A qué se refiere con estado de alerta? Se refiere a todo aquel estado en el que el cuerpo se mantiene en vigilancia, ¿sí? En el que se dice que uno se está durmiendo, pero sientes que algo se oye y rápido despiertas, ¿no? Ese es el estado de vigilancia al que se refiere el cuerpo. Está la atención sostenida. Este tipo de atención es aquella en la que, por ejemplo, un maestro te está explicando un tema y tú te estás envolviendo de ese tema y le mantienes completamente la atención sin necesidad de que nada más divague en ti más que el tema del maestro. Está la atención selectiva, que como su nombre lo dice, es aquella en la que, de acuerdo a todos los estímulos que hayas tenido, tú solamente te dediques a seleccionar solo uno de estos, ¿sí? Algunos otros tipos de modalidades de la atención son, por ejemplo, está la focalizada, que como el nombre lo dice, habla del enfoque, ¿sí? El enfoque es como, por ejemplo, no sé si han oído hablar, esta muchacha está muy enfocada en su carrera. Ay, muy enfocada. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ella está enfocada en que debe de llegar a una meta, ¿sí? En que ella está encasillada a lograr todo eso que se ha propuesto y hasta no lograrlo, pues no lo terminará. Está la alternante, que son aquellos estímulos que nos llegan a través de la vista, ¿sí? Pero que, por ejemplo, uno comienza a hacer diferentes actividades, uno que puede hacer 4 actividades al mismo tiempo, y uno puede estar brincando de una actividad en otra. A eso se refiere a la atención alternante. Está la dividida, que es aquella que igual existen diferentes estímulos que llegan a ella, pero que ésta las va difiriendo y las va haciendo simultáneamente. Y está la excluyente, que es cuando igual seleccionas de esas actividades cuál quieres, cuál postergas y cuál de plano eliminas de estas. Bueno, por ejemplo, un modelo de Broadway que fue en el año de 1982, él se enfoca mucho en casi todas las modalidades que anteriormente les acabo de explicar. Este se destaca más bien en la selección de la naturaleza de la atención. ¿Qué quiere decir la naturaleza de la atención? Quiere decir aquello en lo que yo creo que debería de darle importancia, ¿sí? A las cosas y a las actividades que pues llegan a mí. Como, por ejemplo, una de sus características es que imposibilita el procesamiento de todas las informaciones que se reciben. Está el modelo de Norman y Chalgis, que esta distingue modalidades de análisis perceptivo, que quiere decir que lo que yo veo, sí, que mi enfoque de atención a lo que yo veo no es el mismo que el que vaya a ver Karime, o que el que vaya a ver Fátima, o que el que vaya a ver Odalis. ¿Por qué? Porque todos lo interpretamos de diferente manera. ¿Sí? Bueno, este interviene en el procesamiento automático y el controlador. Por ejemplo, son las rutinas diarias, las cosas que nosotros nos levantamos y hacemos por inercia, ¿sí? Me levanto, ¿qué es lo primero que hago cuando me levanto de la cama? Me siento en el pilar del colchón, miro abajo y me veo los pies, ¿no? Es algo que por inercia lo hago. ¿Qué pongo mi atención? Pongo mi atención en mil y un cosas. Sí, bueno, a esto se refiere este tipo de modelo.
Está el modelo de Mesulam, por ejemplo, que este se compone de 4 componentes, que habla el sistema reticular, que habla del sistema de vigilancia, sistema de alerta. Interviene también el sistema límbico y el giro cingulado, que quiere decir que todo aquello que yo haya visto va a recaer en mí como una emoción o, o como algo que yo lo haya visto de alguna manera impactante, ¿no? Habla también que coordina los programas motores, cómo voy yo a reaccionar, ¿sí? Y habla que es encargado de representar, ajá, o hacer un mapa sensorial interno. ¿Cómo es que yo voy a diferirlo? Y está el sistema de Stoss y el sistema de Benson. Que es parecido a lo que es el modelo igual de Broadway, que nos habla más bien en partes de esta modalidad que intervienen, por ejemplo, en el cuerpo calloso y en la parte frontal del hemisferio. Las bases neurales de los procesos atencionales. Puse esta imagen en donde se ven las áreas cerebrales relacionadas con la atención. Es una imagen del cerebro que está recostada de este lado. Está la córtex prefrontal, la sustancia reticular, que es la que vemos, está aquí, ¿sí? Está el giro fusiforme, que está por donde está el giro singular, bueno, una parte, ¿sí? Y la sustancia. Ahí se ve, por ejemplo, que el hemisferio izquierdo, ¿sí? Aún mencionando todas esas partes, abarca lo que es nuestra atención auditiva y el hemisferio derecho abarca lo que es nuestra atención visual. Están las asimetrías hemisféricas en el. Las asimetrías hemisféricas en el control de la atención. Aquí se ve cómo estas, la visual y la auditiva, se conectan y se entrelazan con lo que veo y con lo que escucho. Por ejemplo, ve uno gesticulando gente, el típico teatro, el chisme, ¿no? Que es el que nos encanta. Veo a alguien gesticulando, alguien que se está riendo, entonces yo empiezo a tener una percepción de eso, se estarán riendo de mí, se estarán riendo de alguien más, o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces es ahí cuando se conectan estos espacios, tratan de alinearse con lo que estoy viendo, tratando de interpretarlo y de leer los labios para más o menos crear las palabras que están diciendo, ¿no? Y los tipos de evaluación de atención, que son los que le mencionaré, por ejemplo, deletrear una palabra en orden directo o inverso, tropa, apport, nombra los meses del año en sentido inverso, están los test de Stroop, los test de cancelación de líneas o figuras, los test de tachado, ¿sí? Que son unas estrellas, es un cuadro donde te dicen cuáles tachar y cuáles no, el test computarizado de atención progresiva, el dibujo del reloj, los potenciales evocados, los subtests que derivan del test, dígitos de claves de Wechsler, y lo que son de cálculo mental, que son contar de 20 a 0 o restar de 6 en 6 a un número dado.
continúa nuestra compañera Fátima. Fátima. Disculpa. Estaba yo ya hablando y no había puesto mi micrófono. Una disculpa. Ok, yo les voy a hablar de la patología de la atención. Comenzamos con lo que es mutismo, una de las patologías que tenemos por aquí. ¿Qué significa mutismo? Mutismo es el silencio voluntario o impuesto que tiene una persona o un grupo en su momento determinado. También es llamado coma vigil en el mutismo asinético. El mutismo asinético o trastorno del comportamiento es caracterizado por la incapacidad para moverse o hablar en pacientes despiertos. Pueden estar en constante alerta, pero no pueden moverse ni hablar. ¿Sí? Es descrito como una complicación transitoria por las afectaciones que puede tener su cerebro. Algunas causas pudieran estar siendo tumores cerebrales, enfermedades o accidentes cerebrovasculares. Es un estado aparente de alerta y es la ausencia de todas las funciones motoras. Incluye también el lenguaje, los gestos y lo que son las expresiones faciales. O sea, podemos estar de alguna manera, como cuando llamamos el de no estás aquí y ahora, o sea, podemos quedarnos estéticos, sí estamos escuchando, pero estamos inmóviles, ¿no? Normalmente pasa en personas adultas o aquellos que ya sufrieron un accidente o tuvieron alguna afectación cerebral o algún golpe, en este caso, o tumores ya desarrollados. Siguiente. La siguiente patología. Siguiente, por favor. La siguiente patología es el síndrome de mi negligencia. Este síndrome define la incapacidad o dificultad para detectar, para atender o para responder a los estímulos. En este caso puede ser la ausencia también de los problemas sensoriales o perceptivos. Aquí la mayor afectación, en el anterior, por favor. Aquí la mayor afectación es en la orientación. El estado confusional es dado en los adultos. Es también llamado como delirium. Aquí son pensamientos confusos o reducidos en nuestro entorno. El delirium comienza como con lo que es la privación del sueño. También hay personas que ven cosas, escuchan cosas y que otros no ven o que no escuchan. Eso también podría ser una afectación cuando padecemos esa parte del delirio. La siguiente, por favor. El trastorno por déficit de atención, el famoso TDA. Este es presentado desde la niñez y puede llegar a menudo a durar hasta lo que es la adultez. El trastorno mental se comprende por una combinación de problemas persistentes, ¿sí? Como dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la conducta impulsiva. Desde que son niños se puede detectar, ¿sí? ¿Cómo son este tipo de personas? Las personas con este trastorno experimentan un patrón continuo de los siguientes tipos de síntomas que yo les voy a mencionar. Que el primero, que es el que estamos aquí enfocando, es la dificultad para prestar esa atención. La hiperactividad se le suma y es el exceso de energía. Se mueve y hablan demasiado. La impulsividad es el actuar. Actúan sin pensar y sin un autocontrol, ¿sí? Y se puede confundir, de hecho se puede confundir con trastornos o cuadros epilépticos, con algunas alteraciones de tiroide, con algunos efectos secundarios cuando el niño ya es medicado o es tratado, ¿sí? Con algún neurólogo, ¿sí? Y los patrones de conducta sencillamente se deberían de estar aminorando por el consumo de algún medicamento, pero a veces es lo contrario, les afecta incluso en su organismo. ¿Sí? Hay muchos tipos de TDA. Los más sonados, ¿sí? Es el que es predominante. Se presenta con los síndromes de hiperactividad y sienten la necesidad de moverse constantemente. El otro es el que les mencionaba aquí, que es el que predomina con la falta de atención, y alguno puede ser combinado,
¿sí? Que son los más sonados, los tres tipos. Y puedes hacerlo por medio de algún test, puedes detectarlo y pues saber cómo es que tienen ese déficit de atención. Y de alguna manera, si persiste hasta la forma adulta, pues bueno, esto es controlable llevando una terapia adecuada y un seguimiento para poder diferenciar entre la ansiedad, la atención, la impulsividad o incluso la agresión a sí mismos y a otras personas. Ok, continuaremos con el capítulo 6, que lleva como título asimetrías cerebrales. El primer tema que vamos a ver es la neuropsicología de las asimetrías cerebrales. Siguiente, por favor. Para hablar de asimetría cerebral o para entender qué es una asimetría cerebral, tenemos que entender 4 conceptos que son básicos o que parecieran iguales, pero no lo son. El primero de ellos es diferenciación hemisférica. Una diferenciación hemisférica nos habla de la capacidad que tiene cada hemisferio para desarrollarse, la capacidad que tiene para aprender, ¿sí? Después tenemos la asimetría cerebral, que nos habla de la capacidad, de la forma, o más bien de que cada hemisferio tiene una forma distinta de almacenar y de procesar la información que le llega. Luego viene lo que es la dominancia cerebral. La dominancia cerebral, aquí estamos hablando del predominio de un hemisferio sobre otro para una actividad específica. Por ejemplo, el hecho de que el lenguaje se encuentre predispuesto, se encuentre controlado por el hemisferio izquierdo. Después seguimos con lateralidad. La lateralidad nos habla de la representación física o ya de la manifestación en el cuerpo de la dominancia que existe para cierta actividad. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, a través de pie, ojo y oído. Cabe mencionar que tanto la asimetría cerebral como la dominancia cerebral son hechas por el cerebro de manera inconsciente e involuntaria y no pueden ser cambiadas o modificadas a través de la educación o el entrenamiento. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de las asimetrías anatómicas. Al hablar de anatomía, hablamos de la parte física, ¿ok? Hablamos de estructura y de forma. Estas diferencias que existen, que son hablando de cómo se ven los hemisferios, no tienen nada que ver o no justifican las diferencias que existan en el área funcional, es decir, en cómo funcionan los hemisferios. Ejemplos de las más comunes o las asimetrías más comunes hablando de forma anatómica es que el área del lenguaje comprensivo es más grande de lo normal o que exista una mayor amplitud en el área destinada al lenguaje. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hablando de asimetrías cerebrales, también las podemos tener de acuerdo al sexo. ¿Qué nos define como hombre o mujer? Siguiente, por favor. Lo que nos define como hombre o mujer son precisamente las hormonas sexuales. El hombre o los varones tienen testosterona, mientras que las mujeres producimos estrógenos. ¿Sí? Mientras que la testosterona en el varón hace que en las primeras etapas de su desarrollo, el lenguaje o el desarrollo del lenguaje como tal se vea afectado o vaya más lento. ¿Sí? Por eso es que de forma general, no es como una regla, las mujeres desarrollan el lenguaje más rápido que el hombre, porque los estrógenos funcionan de manera correcta y promueven el desarrollo correcto del área del lenguaje.
Otra diferencia que existe, Ana, por ser hombre o varón, es que las mujeres tienen un cuerpo calloso más desarrollado. Es decir, este cuerpo calloso que recubre los hemisferios, que hace que se conecten uno con el otro, en las mujeres tiende a ser mayor y todavía con los años, es decir, mientras la mujer va creciendo, se llega a ser más grande, se puede mantener igual o puede ir creciendo. Mientras que en el hombre el cuerpo calloso es de una magnitud más pequeña y con el tiempo se puede reducir. ¿Okay? Hablamos, bueno, en general el cerebro de la mujer es más asimétrico, perdón, es más simétrico que el de los varones. El de los varones tiende a tener más asimetría. ¿Okay? El siguiente tema es ontogénesis de la asimetría cerebral. Al hablar de ontogénesis, hablamos del desarrollo de un organismo. Desde que empieza su desarrollo, es decir, estamos hablando del ser humano desde que es un embrión, desde que es un feto, hasta, hasta que crece, ¿no? Hasta que se termina la vida. Hablando de esto, por ejemplo, la lateralidad, que es una asimetría que existe en el ser humano, es un proceso que se va asimilando, que se va, digamos que, volviendo más fuerte desde que somos chiquititos y termina, no como regla, repito, pero en la mayoría de los casos a los 6 o 7 años. Este proceso suele ser más rápido en las mujeres que en los varones. ¿Sí? Ahora, también es importante mencionar que en los niños es más probable que exista un número mayor de niños que sean ambidiestros o que sean zurdos. Mientras que una vez que la lateralidad ya se ha fijado, es muy importante no cambiar la lateralidad. Es decir, si un niño ya tiene 6 o 7 años, el niño ya está escribiendo, leyendo, etcétera, estando en esta etapa, ya es muy complicado cambiar su lateralidad, puesto que esto puede influir en otros aspectos como el equilibrio, el dominio del lenguaje, etcétera. En fin. El siguiente tema, siguiente por favor, es asimetrías cerebrales en los animales. Siguiente por favor. A lo largo de los años se han hecho diversas investigaciones en las que, bueno, hablando que los mamíferos son los que han tenido, digamos que un poco más de resultados. En este caso, o principalmente, estamos hablando de los chimpancés, de los monos de razas pues, grandes, más que los pequeños, y ellos han presentado en algunas ocasiones asimetrías cerebrales que han permitido ver que es posible que ellos tengan algo así como un prelenguaje, pero estas investigaciones no siempre salen correctas, no siempre, por lo tanto no es algo que sea completamente verídico, algo que ya esté completamente fijo. Mientras que también en investigaciones que se han hecho en los canarios se descubrió que ellos tienen ciertas asimetrías cerebrales que les permiten, por ejemplo, utilizar el canto como un área de oportunidad para el cortejo con la hembra. Y al mismo tiempo pueden comunicarse a través de este lenguaje, ¿no? Entonces, en algunas otras especies se han descubierto asimetrías funcionales, pero no es muy amplio los hallazgos, entonces no es como muy verídico. El estudio de la lateralidad. Ok, hablando de lateralidad, decíamos que es esta expresión o manifestación física de una dominancia cerebral para cierta actividad. Por ejemplo, el niño va a escribir
su dominancia hemisférica está del lado izquierdo, por lo tanto el niño escribe con la mano derecha. Entonces, llevando esta secuencia con muchas actividades, porque no depende, la lateralidad no depende solamente de la escritura, sino de muchos factores, podemos decir que existe un grado. En esta tabla podemos observar que existe un diestro completo consistente, que se refiere a que la actividad la hace 100% con la mano derecha. Está el diestro incompetente o no consistente o inconsistente, que es un niño que lo hace con la derecha en la mayoría, pero también de vez en cuando lo puede hacer con la izquierda. El ambidiestro, que no importa si lo hace con la derecha o la izquierda, igual le sale bien. El zurdo incompleto o no consistente, que nos habla de un niño que utiliza la mano zurda en la mayoría, pero en la mayoría de las ocasiones para hacer una actividad, pero también puede ocupar de vez en cuando la derecha. Y el zurdo completo o consistente, que hace la actividad justamente o siempre con la mano izquierda. Siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva podemos observar un test o un cuestionario de lateralidad usual. Aquí nos muestra o nos permite ver varias actividades como hacer sonar una campana, golpear con un martillo, patear un balón, escribir, mirar a través de una cerradura, y nos divide en mano, pie y ojo, que son las tres formas de expresar ahora sí que la lateralidad, o las tres formas en las que podemos medir la lateralidad. Y con estas actividades nosotros podemos ir poniendo si son diestros completos, diestros incompletos, etcétera, con cada actividad, y así vamos a tener un resultado general y podemos determinar la lateralidad, que sería la mayoría o a qué lado se inclina más. Esa sería la lateralidad de un niño. Seguimos con asimetrías funcionales. Correcto, compañera, ese es mi tema. Las asimetrías funcionales, podríamos comenzar por preguntarnos qué son, cómo se definen. Se definen como las diferencias funcionales anatómicas o neuroquímicas entre los dos hemisferios. ¿Qué creemos de esto? Pues nosotros podríamos estar creyendo que el tamaño es idéntico. ¿Y por qué es idéntico? Se utilizan de la misma forma, y no es así, no se utilizan igual. Cada lado tiene su dominio. Ejemplo es que el lado izquierdo es dominado por el lenguaje. Es ejemplo más notorio de lo que hablaba mi compañera, de la lateralización. Y el lado derecho ve todo lo que es el lado sensitivo, los aspectos emocionales, los aspectos de sensibilidad. ¿Sí? La simetría tiene ciertas características fundamentales, sobre todo en el sistema nervioso. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en cada uno de los puntos, en las visuales, en las auditivas, en las somestésicas, que son las sensitivas, las motoras, la memoria, el lenguaje y la atención. En este caso, la simetría cerebral en atención es una característica que está fundamentada en el sistema nervioso y se puede presentar de mayor a menor grado. Pues entre ellos el lenguaje es uno de los más llamativos o el más afectado, o con mayor facilidad se afecta. El visual, por ahí esa es la parte receptora. En este caso, integra la información porque es la primera que recibe, ¿sí? Lo que es el auditivo se utiliza de manera cruzada en nuestros hemisferios para su funcionalidad. Debe de estarse riendo. Lo que escuche o lo que tenga el oído derecho debe de calcularse al igual en el oído izquierdo. Esta asimetría se diferencia entre los dos, entonces tienen que ser distintas frecuencias, pero a la vez al estar cruzados, pues genera una sola audición. ¿Sí? Las somestésicas, pues les comentaba yo que es el área sensible. El área va
unida a lo que es el tacto, ¿sí? Lo que es la motora está vinculada con lo que es el movimiento. Este impacta en la capacidad de cambiar o de mover su cuerpo, ¿sí? O incluso